Buen día para todos. Empezaremos el capítulo 11 de Parashat Noach, que se podría decir que es una de las de la Parashat de Noach. El capítulo 11 es un capítulo que tiene bastante secreto, bastantes cosas que no se entienden así como así. Cómo fue que esta generación eh, empezó a hacer lo que hacían o lo que querían hacer. Y todo empieza desde la parte de atrás que vimos con referente a Nimrod. Él fue el que empezó todo, como vimos anteriormente, en el capítulo anterior, que Nimrod, que Cush engendró a Nimrod, que comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue poderoso en la casa frente al Eterno, o sea que cazaba a la gente, como vimos Rashi, cazaba a la gente a través de la boca para para hacerlos errar y rebelarse contra el omnipresente. Y una de las cosas interesantes que vimos fue que Nimrod, él conocía al creador, él sabía que había creador y con todo y eso lo hacía intencionalmente. Por eso su nombre, no está en su nombre, se llamó Nimrod, que dicen los sabios que obviamente no colocar ese nombre a ninguna persona, porque Nimrod viene del verbo Limbrot, o sea, rebelarse. Nimrod, el mismo nombre de él, trae lo que es la esencia de lo que él fue, de rebelarse en contra del creador. Entonces, empieza el capítulo 11 y dice: en toda la tierra había una sola lengua y un mismo propósito. Dice Rashi, una sola lengua aquí está hablando de la lengua sagrada, del hebreo, que la cual, como dice aquí por Mizrahi, la lengua sagrada fue la primera lengua de la humanidad, fue el hebreo, ya que el mundo había sido creado con esa misma lengua, con las letras hebreas. Y un mismo propósito. ¿Cuál era el mismo propósito? Los hombres de esa época vinieron con una misma idea en mente y dijeron: Dios no tiene derecho a reservarse para sí las regiones celestiales. Subamos al firmamento y hagámosles la guerra. Según otra explicación, esta frase significa que ellos hablaron contra el ser único del mundo. Según otra explicación adicional, la frase eh, que dice de Barim Hadim, o sea, un mismo propósito, significa que ellos dijeron: cada 1656 años el firmamento se desploma, tal como sucedió durante los días del diluvio. Venga y coloquémosle un soporte. Según esto, ellos querían decir supuestamente que que el diluvio no pasó porque el creador lo hizo, sino porque simplemente es algo natural que sucede cada 1656 años. Eso querían ellos decir supuestamente. Ahora, para entender lo que dice Rashi, Rashi trae tres explicaciones: según otra explicación, según otra explicación, según... ¿Por qué Rashi trae tanto y dice según otra explicación? Porque en verdad, dicen los sabios que en esa época habían varios tipos de personas o de grupos de personas, que estos pensaban así y los otros pensaban así. Hagámosle guerra al creador. El otro, subamos al firmamento. El otro dijo esto y el otro dijo lo otro. Cada uno tenía eh, su forma de verlo, su opinión, como trae Rashi, según otra explicación. Pero lo que trae aquí, que es muy interesante, es que a la final todos tenían un mismo propósito. A la final. Dice aquí en la explicación, en la parte de abajo: desde Adán hasta el diluvio habían transcurrido 1656 años, y ellos, que atribuyeron el diluvio no a un castigo de Dios, sino a un fenómeno natural, pensaron que cuando transcurrieron otros 1656 desde el diluvio ocurriría una catástrofe similar que destruiría al mundo, provocada por el desplome del cielo. Cabe señalar que en la antigüedad muchos pueblos del mundo tenían una idea similar para explicar las catástrofes. Los aztecas, por ejemplo, pensaban que cada 52 años el sol dejaría de dar su luz al mundo. Esta es una de las razones por las que sacrificaban víctimas humanas para evitar que ocurriera tal calamidad. ¿Qué? Entonces, se sabe. O como dijeron supuestamente que según en el año 2000 se iba a acabar el mundo, y todo ese montón de cosas que inventan las personas, es simplemente para no llegar a la conclusión de que hay un Dios que gobierna todo el mundo y que Él es el que decide, y no es un fenómeno natural ni nada por el estilo.
E incluso yo vi una vez donde supuestamente querían explicar las 10 plagas de Egipto y toda la salida y por qué se partió el mar de Juncos y todo eso, porque fueron fenómenos naturales, supuestamente. También querían explicar eso, que fueron fenómenos naturales y no porque Dios en verdad eh, eh, sacó a su pueblo Israel de esto. Es solamente para las personas que supuestamente quieren vivir como quieren vivir, sin que nadie les diga nada y buscan solamente explicaciones supuestamente a todo adjudicando todo lo natural. Pero sigamos y dice, y sucedió que cuando se trasladaron del oriente, se trasladaron el oriente, hallaron un valle en la tierra de Shinar y se asentaron allí. Dice Rashi, pues allí era donde se había asentado originalmente, como se describe más arriba, y su lugar de asentamiento fue de Meshach, la montaña del oriente, y de allí salieron para buscar un sitio que fuera capaz de contener a todos, pero solamente encontraron la región de Shinar. La frase hallaron un valle en la tierra de Shinar, escrita después de haber dicho que se trasladaron del oriente, implica que partieron en busca de un lugar para asentarse. Y la región de Shinar es la misma que Babel, la antigua Babilonia. Y cada uno dijo a su compañero, venga, hagamos ladrillos y cosámoslo en el fuego. Utilizaron ladrillos como piedra y la arcilla les servía de limo. Uno dijo a otro, dice Rashi, es decir, una nación a otra. Mitzrayim a Cush, Cush a Put, Put a Kenan. ¿Quién? Por eso dice que Dios confundió sus lenguas, para que cada uno no entendiera la lengua de su compañero. Ahora bien, esa frase hay que entenderla en el sentido de que cada nación, porque no sería lógico pensar que cada individuo tenía un idioma particular. Por analogía, cuando aquí el versículo habla de uno a otro, también se está refiriendo a una nación a otra. Entonces aquí podemos ver, dice Segurarie, y trae otra explicación, dice, aunque la palabra ish, que es hombre, en hebreo es generalmente utilizada para designar a un hombre, en realidad designa una individualidad por ello. Aquí se refiere al conjunto individual de cada pueblo con respecto a otro. Por eso se entiende después por qué fue que el Creador confundió las lenguas de todos los pueblos. Si no diría que tendría que confundir solamente las lenguas de esas personas que estaban haciendo lo que estaban haciendo, más que todos los pueblos estaban allí haciendo todo lo que ellos querían hacer, junto con Nimrod, que Nimrod era la cabeza de todo. Dice Rashi, vengan, esta expresión significa prepárense. Cualquier instancia en que aparezca la expresión Abba se refiere a una invitación de hacer algo, como diciendo que se preparen y se unan para realizar una labor, discutir una idea o emprender una tarea. ¿Okay? También, interesante que Rashi no trajo lo que está más adelante en el Parashat Shemot, donde el faraón le dice, Abba Nithatmalo, vamos a ser más inteligentes que él. También allí ellos dijo el faraón junto con su pueblo. Que fue cuando empezaron a ver cómo podían supuestamente matar a los hijos del pueblo de Israel. De todas maneras, sigue de ladrillos, pues no hay piedras en la región de Babel porque es un valle. Cosámoslo en el fuego. De este modo se fabrican los ladrillos que son llamados tuiles. En francés antiguo se los quema en un horno. Dice aquí abajo que en francés moderno es tuiles, significa lo mismo que tejas en español. Hay que entender por qué Rashi trae bastante de lo que es, que así se decía en francés antiguo, porque Rashi vivió en la época de Rashi, él vivió en Francia. Entonces, como él vivió en Francia, él colocaba también lo que significaba en el idioma de él para que ellos pudieran entenderlo también de qué se hablaba, de qué se estaba tratando. Y dice, y la arcilla le servía de limo para revocar la pared, dice aquí. Sigue la Torah y dice, y dijeron, vengan,
edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre, no sea que seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Dice Rashi, no sea que seamos dispersados, es decir, para que Dios no traiga sobre nosotros ninguna calamidad que nos disperse de aquí. Los hombres de aquella época quisieron construir dos cosas, una torre y una ciudad. La razón que Rashi apunta aquí se refiere específicamente a la construcción de la ciudad. Con ella pretendían evitar la dispersión. La construcción de la torre era específicamente para rebelarse y pelear contra Dios. No quiere decir de que supuestamente ellos o si pensaban, no sé, en verdad habría que ver si ellos pensaban supuestamente que podrían hacer una edificación que podría llegar ellos pensaban que supuestamente le iban a llegar, que el cielo era el límite, no había más. En aquella época no se sabía que había galaxias y 7 requiem y todo lo demás. Yo no sabía, yo pensaba que solamente que el mundo llegaba hasta ahí. Y supuestamente ellos querían hacer una torre que llegaba hasta allí. Y si allí supuestamente se encuentra el creador, supuestamente, es como rebelarse, ¿no? Que van a pelear, ¿qué van a pelear? ¿Con quién van a pelear? Si lo rebelarse es como decir, mire, esto es señal de que hay una revelación en contra del creador. ¿Sí? Y entonces dice aquí, el Eterno descendió para observar la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Ay, el Eterno descendió para observar. Quiere decir que descendió para observar. Vamos a decir que dice Rashi, que descendió para ver por qué ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo. Quiere decir de que él descendió, por eso dice Hashem. Descendió Hashem, el Eterno, quiere decir la misericordia, para ver por qué el hombre llegó a hacer lo que hacía. De dónde proviene la rebelión que ellos hacen. Y por eso es que dice allí que la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Obviamente que ellos son los hijos del hombre. Entonces, ¿por qué trae los hijos del hombre? Supuestamente está como de más. Era porque porque ellos llegaron a hacer lo que estaban haciendo, porque ellos eran los hijos del hombre. ¿Cuál hombre? Del primer hombre. Del primer hombre, que el primer hombre se rebeló en contra del creador también, como vimos en Bereshit. La Gen, esa rebelión, eso es lo que él hizo también, pasa a su simiente también, a los hijos de él también, eso está dentro de él. Eso se sabe en el judaísmo, que si la persona, las cualidades de las que él trabajó, él hizo y todo lo demás, es en la más perfección que tiene. Si la persona es una persona humilde, una persona carismática, ayuda a las personas, esto, lo otro, sus hijos van a también a heredar esas buenas cualidades que él tiene, como también para mal. Y aquí en este caso, como el primer hombre se rebeló en contra del creador y hizo lo que hizo, también eso también pasa a su generación, a sus generaciones. Por eso dice aquí que el Eterno descendió para observar de dónde viene, cuál es la raíz de lo que ellos están haciendo, de dónde proviene eso que ellos están haciendo. Y por eso dice, para observar la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Eso proviene de allí. Vamos a ver qué dice Rashi. Rashi dice, el Eterno se descendió para observar. Dios obviamente no necesitó descender para saber qué es lo que ocurría. La Torah utilizó esta expresión con el propósito de enseñar a los jueces a no condenar al acusado, sino hasta que ellos mismos observen y comprenden completamente el asunto antes de juzgar. Así se declara el Midrash de Rabbi Tanhuma. Los hijos del hombre, hijos de quién si no, tal vez hijos de asno o de camellos. En realidad esta frase debe ser entendida en el sentido de que los descendientes de Adán, el primer hombre, quien renegó de lo bueno de Dios que Dios le había dado y dijo, la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio el árbol y comí. De igual modo, también estos descendientes de Adán renegaron el bien recibido al rebelarse contra aquel que los había beneficiado y los había salvado del diluvio. Top. Vamos a ver. Y el Eterno dijo, he aquí que son un pueblo único y todos tienen una misma lengua. Y esto ha comenzado a ser, y esto han comenzado a hacer, y ahora nada se les retendrá de todo lo que planean hacer. Vengan y descendamos y confundamos allí su lengua, para que cada uno no entienda la lengua de su compañero.
Aquí que son un pueblo único, dice Rashi, quería decir poseen todas las ventajas. Son un pueblo único y tienen una única lengua para todo. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Han comenzado este verbo similar a construcción de la gramatical de Ambram o Azotam, que significa es comenzar ellos a hacer. Nada se les retendrá de hacer. Esta frase tiene sentido retórico. ¿Qué? Venga, descendamos, Dios se aconsejó con su corte celestial debido a su inmensa humildad, para ver qué iban a hacer con ellos. Yahvé, vengan, dice, esta expresión aquí implica que fueron castigados medida por medida. Ellos habían dicho, vengan, construyamos una ciudad, y Dios calculó el tipo de castigo para que se correspondiera con ellos, y también dijo, venga, descendamos. Y confundamos, dice Rashi, la palabra indica el plural, la letra Hei, Benabla. Está de más, lo mismo que verdad, descendamos. La verdad que un verbo pasivo, es decir, no cumple ninguna función, siendo parte de ningún ser. La verdad de Nabla, aquí lo dicen por confundir, pero en verdad la palabra Nabla viene siendo marchitar, como cuando una flor se marchita, que fue prácticamente lo que hizo el creador con referente a la lengua de hebrea, como marchitarla en forma de que no se ve bien qué era lo que era, y entonces ellos empezaron a confundir las palabras y a decir otras cosas. En el Midrash dice que uno le decía que supuestamente quería decirle que le pasara el ladrillo, pero entonces le decía, él entendía que le pasara el martillo o cosas así. Entonces ellos confundían las palabras, fue lo que hizo el creador, que confundiera las palabras uno con el otro. Entonces uno al otro no se entendían. Cuando no se entendían, entonces empezaron a pelear entre ellos, y ya con eso de que empezaron a pelear con ellos ya no había unificación. Más adelante vamos a ver, cuando terminemos lo que estamos hablando aquí, vamos a ver todo el secreto que está dentro de esto, de por qué confundieron las lenguas, por qué si ellos querían hacer algo tan grande como querían hacer, supuestamente revelarse, por qué el creador no los mató, por qué los confundió las lenguas, qué había aquí, qué era la cosa, por qué la Torah eh, enfatiza mucho lo que había una unión entre ellos, qué hay en la unión. Sí, más adelante vamos a hablar sobre eso, pero vamos a terminar primero lo literal con lo que dice Rashi. Entonces el Eterno los dispersó de allí sobre toda la superficie de tierra, y cesaron de edificar la ciudad. No entienda, dice aquí donde dice, uno pedía un ladrillo y el otro le traía arcilla. Y al no recibir los pedidos, este agredía al otro y le abría la cabeza. Entonces el Eterno los dispersó de allí. Esto quiere decir que los dispersó en este mundo. Lo mismo que ellos habían dicho al construir la torre, no sea que seamos dispersados. Se cumplió en ellos, como dijo el rey Salomón, lo que el malvado teme se cumplirá. Y por eso llamó su nombre Babel, pues allí el Eterno confundió las lenguas de toda la tierra, y de allí los dispersó el Eterno sobre la superficie de toda la tierra. Y de allí los dispersó, dice, esto enseña que no tienen parte en el mundo venidero. Como se estudia en el Tratado de Sanedrín, para el 107, el hecho de que Dios lo dispersó de este mundo, que han sido señalados en el versículo anterior. La repetición aparentemente superflua de esta misma idea es interpretada en relación a que lo dispersó de otro lugar, o sea, ¿de cuál lugar? Del mundo venidero. Ahora bien, ¿qué pecado fue más grave? ¿El de la generación del diluvio o el de la generación de la dispersión? Unos, del diluvio, no atentaron contra el fundamento de la existencia de Dios, pero los otros, los de la dispersión, sí atentaron contra el fundamento para hacerle guerra. Aún así, los primeros fueron arrasados del mundo por el diluvio, pero los segundos no fueron aniquilados del mundo. Ello podría parecer paradójico,
pero en realidad los hombres de la generación del diluvio se robaban entre sí y siempre había disputa entre ellos, razón por la cual parecieron, pero los segundos se trataban con amor y amistad entre ellos, como, como se implica de que está escrito con respecto a ellos, que tenían una sola lengua y un mismo propósito. De esto aprendes que tan aborrecible es para Dios la disputa y que tan grande es para Él la paz. Dice el pecado de rebelarse contra Dios sin duda alguna que en sí mismo constituye un pecado más grave, como Rashi mismo enfatiza al decir que atentaron contra el fundamento, por lo que en rigor la generación de la dispersión debió haber recibido el castigo más duro de este mundo, pero a causa del espíritu de unidad que había entre ellos, Dios solamente provocó que se dispersaran por toda la tierra sin exterminarlos. Cabe señalar que el Talmud en el Tratado de Sanedrín 107b declara que ninguna de las dos tiene parte del mundo venidero, siendo así, toda la diferencia estriba en el castigo que cada uno recibió en este mundo. Los pecados de la generación del diluvio eran principalmente de carácter físico y social, y por ello medida por medida merecieron la exterminación física. El de la dispersión era esencialmente de carácter espiritual, por lo que no se imponía su eliminación física. Se podría haber entendido que la frase Shem, aquí ya viene a hablar sobre lo que viene más adelante. Ay, 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 estos son las generaciones de Shem Tov. Esto es lo último ya de esta, pero vamos a hablar primero de la generación, de lo que pasó más a fondo de Tov. Primero que todo vamos a hablar sobre la unidad, una sola lengua y un mismo propósito. Es muy interesante que para el creador impuso en el mundo que donde hay unión no hay castigo. Obviamente en este mundo todo el tiempo que haya unión, incluso que hayan personas y que ellos hagan transgresiones como en la época de la Torre de Babel, no reciben castigo y no se les puede castigar. Y ellos sabían eso. Entonces, ¿qué ellos querían hacer? Ellos querían, obviamente que ellos se acordaban lo que había sucedido en el diluvio, entonces ¿por qué ellos se rebelaron contra el Creador? No entiendo. Si ellos saben que el Creador le puede dar castigo por lo que están haciendo, así como pasó con la generación del diluvio, no había pasado muchos años hasta la edición del diluvio. Si hasta el día de hoy nosotros sabemos lo que pasó en el diluvio, no, ellos que estaban ahí más cerca no se iban a acordar lo que sucedió, de que ellos en verdad, ellos sabían lo que había sucedido y todo, pero ellos tenían, por decirlo así, donde dice que ellos se trasladaron al oriente y hallaron un valle. ¿Qué fue lo que hallaron allí en un valle? ¿Qué hallaron allí? Ellos hallaron el libro del primer hombre, que lo tenía Hanoch, se fue pasado por generaciones, y luego Hanoch, él prácticamente lo enterró para que nadie lo tuviera, porque hay muchos secretos de la creación, y ellos encontraron ese libro. A lo que ellos encontraron allí ese libro, ellos allí con ese libro, con los nombres hebreos, allá están los nombres secretos, cómo se creó el mundo, los nombres de los ángeles, cómo se pueden, por ejemplo, lo que se llama hacer Ashbata Malachim, ¿qué? Juramentos tú mandas a jurar a un ángel o un demonio o lo que sea que te haga algo con nombres secretos que hay allí. Y eso también lo sabía la generación del diluvio, también sale sobre eso. De cuando empezó la lluvia, ellos sabían los nombres de los ángeles que estaban a cargo de traer la lluvia, y ellos le hablaban a los ángeles, le decían que pararan la lluvia y que no siguiera. ¿Qué hizo Dios a la final? Dios le cambió el nombre a los ángeles para que no lo escucharan a ellos. Así habla, así dicen los sabios. Aquí en este caso también lo mismo. Entonces, al saber ellos de que ellos pueden, fíjate, todo el tiempo que ellos están unidos, ellos querían llegar al punto de hacer transgresiones. O sea, yo vivo como me da la gana, hacer transgresiones, hacer lo que quiera y no recibir castigo nunca. ¿Cómo ellos lo podían hacer? Hay una sola forma. ¿Cómo? La unidad.
que cuando hay unidad, incluso que estén haciendo transgresiones, el Creador no le da castigo. Eso no quiere decir de que a la final no van a recibir castigo en lo absoluto. Obviamente van a recibir por lo que hicieron en el mundo venidero o como sea, pero si están en este mundo unidos, todos, como dijo Rashi, ellos no reciben castigo. Por eso es que ellos no podían recibir castigo hasta que Dios les confundió la lengua. ¿Por qué precisamente les confundió la lengua? Les confundió la lengua para que ya no hubiera unión entre ellos, como vimos Rashi, que uno le pegaba el ladrillo y le daba la arcilla y después entonces empezaron a pelearse. Entonces ya no había unión entre ellos, y al no haber unión entre ellos, el Creador ya les puede traer castigo por lo que están haciendo. Por eso aquí no sale eso, pero en el Tratado de Sanedrín ahí dice que hubieron unos que fueron dispersados, todo según lo que pensó hacer cada grupo. Según lo que quiso hacer cada grupo, según eso el Creador les dio el castigo. Dice incluso hubo unos que fueron, el Creador los hizo simios, otros elefantes. Fíjate que el elefante y lo que es los simios, ellos no habían hecho, no, el Creador no los hizo de un principio de la creación, sino viene de lo que sucedió allí con la generación de la Torre de Babel. Por eso en el judaísmo, cuando se ve estos dos animales, ¿qué? Cuando se ve estos dos animales hay que hacer una brajá, que se llama Meshane Abriot, que cambia a la creación, porque el Creador los cambió de ser personas a ser animales, por lo que ellos hicieron. Otros fueron hechos demonios, otros fueron hechos también rojot, ¿sí? Como almas en vano, eh, y otros fueron esparcidos. Todo depende de lo que quería hacer cada uno, como trae Rashi, según otra explicación, cada uno recibió un castigo. Entonces esa es la explicación por qué Dios le cambió la lengua también, para que ellos no pudieran utilizar todo lo que ellos sabían, los nombres sagrados, los nombres de los ángeles y todo lo que ellos querían hacer. No, ellos dice que también les mandaron a los ángeles que hicieran también los demonios que hicieran esa torre. Y la torre no estaba pegada al piso, sino que flotaba. La torre y la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer con el torre y la ciudad? Eso lo trae el Zohar HaKadosh. El Zohar HaKadosh dice que hallaron un valle en la tierra de Shinar y se asentaron allí. ¿Qué quiere decir que hallaron un valle en la tierra de Shinar? Ese valle que ellos encontraron es prácticamente, dice el Zohar HaKadosh, que es como la parte la raíz, como donde se encuentra, como por decirlo así, el lugar en donde está las malas fuerzas, como el lugar de trono de ellos, como el lugar de ellos, ¿sí? Como decir, aquí en este lugar viven tal y tal persona. Ese lugar allí que ellos hallaron en el valle es el lugar del Yetzer Hará. Por eso ellos querían hacer, y se asentaron allí. Y cada uno dijo, venga, hagamos ladrillo y colocamos el fuego, con lo que hicieron, ¿sí? Y dijeron, venga, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos y hagamos un nombre. Ellos querían hicieron la torre y la ciudad. ¿Por qué torre y ciudad? Dice porque ellos querían colocar al Yetzer Hará y a su mujer como los que tienen control en este mundo. Ellos querían servir, al querer hacer solamente transgresiones y todo, ellos querían servir a las malas fuerzas. Porque ellos dijeron, dice el Zohar HaKadosh, ellos dijeron, ¿quién es el que a la final le trae todos los juicios a la persona si no son ellos? Entonces vamos a servirle a ellos, y les servimos a ellos y no nos va a pasar nada. ¿Y qué es lo que les gusta a ellos que nosotros hagamos? Que nosotros hagamos cosas en contra de la voluntad divina. Al hacerlo, no hay ningún problema, y aparte de eso lo vamos a colocar como los reyes de este mundo. Ellos son los que
los que mandan en este mundo. Por eso ellos querían hacer una torre y una ciudad para, porque se sabe que todas las cosas espirituales, para que tengan una jizá, un agarre o un alcance aquí en este mundo, tienen que tener algo físico. Algo físico. Por ejemplo, en el Brit Milá, el Kadosh Baruj Hu dijo que en el Brit Milá tiene que estar el profeta Eliyahu. Por lo que él dijo y todo lo demás, se le fue decretado que así tiene que ser. Entonces, por lo normal que se hace, se coloca la silla Eliyahu, la silla del ese, y se le dice, esta es la silla de Eliyahu, esta es la silla del profeta Eliyahu, y se le hace una asmaná. ¿Okay? La asmaná quiere decir que tú lo llamas, ¿okay? Para que tenga ajizá, para que lo espiritual tenga una especie de alcance, un agarre en este mundo. También con los pisim, en Sukkot también, que se le coloca la silla. Entonces ellos querían hacer lo mismo con referente al el Yetzer Hara y la femenina de él, con referente a la ciudad y la torre. Y hagamos un nombre, o sea, nosotros lo colocamos como nuestros dioses y hacemos todo lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Y al servirle a ellos, no nos va a pasar absolutamente nada. Eso fue lo que ellos pensaban supuestamente que iba a suceder y lo que querían hacer. Pero al final, con la confusión de las lenguas, todo cayó, todo lo que ellos querían hacer, todo cayó, y el Eterno lo dispersó de allí sobre la superficie de la tierra. Y cesaron de edificar la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel. En el Talmud, interesante, en el Talmud Tratado de Sanedrín dice que hasta el día de ellos, no sé si todavía hoy en día, pero dice que hasta el día de ellos, la torre cayó dentro de la tierra, ¿sí? Y todavía se veía parte de esa torre, de una parte por la parte de arriba, no fue enterrada toda y quedó una parte de esa torre en la parte de afuera, y todavía en la época de ellos se veía esa torre. No sé si hoy en día todavía eso se ve o no, pero así sale en el Talmud. Entonces seguimos para terminar la parashá. Estos son los descendientes de Shem. Shem tenía 100 años de edad cuando engendró a Arpachshad, 2 años después del diluvio. Dice cuando procreó a Arpachshad 2 años después del diluvio, dice aquí. ¿Sí? Y vivió Shem después de engendrar a Arpachshad 500 años y engendró hijos e hijas. Arpachshad vivió 35 años y engendró a Shelach. Y vivió Arpachshad después de engendrar a Shelach 403 años y engendró hijos e hijas. Shelach vivió 30 años y engendró a Eber. Y Shelach vivió después de engendrar a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de engendrar a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después de engendrar a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después de engendrar a Serug 207 y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nahor. Y vivió Serug después de engendrar a Nahor 200 años y engendró hijos e hijas. Primero que todo, ya Nahor viene siendo el abuelo de Abraham. ¿Por qué trae anteriormente ya vimos todas las generaciones y todo lo demás? ¿Por qué trae otra vez esto? Porque aquí está enumerando 10 generaciones desde Noah hasta Abraham. Y esas 10 generaciones pasaron, incluso que ellos han tenido más hijos e hijas, pero fue pasado a través de las personas que fueron nombradas aquí. Me imagino que es el primogénito de cada uno. ¿Quién?
Entonces dice, está Noah, está Shem. Shem trajo a Arpachshad a Shelach, Shelach a Eber, que dijimos que Eber viene junto con Shem. Ellos hicieron la primera Beta Midrash, casa de estudio, donde estudiaron los tres patriarcas con ellos también. Después de Eber trajo a Peleg, sería como la quinta generación de Peleg. Se sabe que por qué se le colocó Peleg, porque viene Peleg es la palabra dispersión, y por eso, por lo que sucedió en su generación, con lo que vimos anteriormente, y Peleg trajo a Reú. Reú trajo a Serug. Serug trajo a Nahor. Nahor viene siendo la octava generación. Y Nahor trajo a Terach. Como dice aquí abajo, Nahor vivió 29 años y engendró a Terach, que sería la novena generación, y vivió Nahor. Después de engendrar a Terach 119 años y engendró hijo e hija. Y Terach vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. ¿Sí? Ya Abraham viene siendo la 10ª generación desde Noé. Y estas son las generaciones de Terach. Terach engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y Harán murió delante de su padre Terach en la tierra de su nacimiento en Ur-Kasdim. Delante de su padre, en la vida de su padre. ¿Sí? Pues Terach había denunciado a su hijo Abraham ante Nimrod por haber demolido sus imágenes idólatras, como está en el Midrash, por lo que Nimrod arrojó a Abraham al horno ardiente. Entonces Harán, hermano de Abraham, se sentó y pensó, si Abraham triunfa, me pondré de su parte, pero si Nimrod vence, me pondré de su parte. Quiere decir una persona que no sabía con quién estar. Y cuando Abraham se salvó al salir ileso del horno, los servidores de Nimrod dijeron a Harán, ¿de parte de quién estás? Harán les dijo, de parte de Abraham. Entonces lo arrojaron al horno ardiente y se incineró. Y a esto se refiere el nombre de Ur-Kasdim, o sea, de las calderas de Kasdim, que viene a ser alusión a lo que sucedió en aquella época con Abraham, que lo lanzaron a las calderas. Pero Menahem ben Saruk explicó quebrada, Ur es quebrada, lo mismo que en el versículo honra al Eterno que en la quebrada. Y asimismo en la frase la quebrada de las Pik, todo hueco o quebrada profunda es llamado en hebreo Ur. Caja quiere decir, pero se entiende más según lo primero que se dice allí. En el Zohar Kadosh dice que ¿por qué la Torah dice aquí que Harán murió delante de su padre Terach? Porque dice que hasta esa época no había sucedido tal cosa, que un hijo muriera antes que un padre. Porque siempre lo natural es que primero se muere el padre y después el hijo. Hasta allí es la primera vez en el mundo que un hijo muere antes que un padre. El Zohar Kadosh dice también de que de como esa generación empezaron a decir, ¿tú sabes por qué no murió Abraham? Porque Terach tiene méritos por estar haciendo los ídolos que hace y todo lo demás. O según lo que dijeron también, hay otra opinión que ellos dijeron, sobre los hijos de Terach, el fuego no tiene dominio. Entonces dice que automáticamente hay dos opiniones, una que lanzaron a Harán las calderas, y otra, como trae aquí Rashi, y otra es de que salieron dos fuegos de la parte de las calderas donde estaban, dos fuegos, y quemó automáticamente a Harán y lo mató. Para que todo lo hizo el Creador, porque ellos ya estaban buscando, ellos querían ya decir supuestamente que lo que le había sucedido a Abraham no era porque supuestamente hay un creador y lo salvó y todo lo demás, no. Ellos empezaron a colocar que Abraham supuestamente se había salvado porque su padre porque como siempre las personas buscando una otra explicación que no sea que hay un creador en el mundo, y el creador no quería eso.
quería que ellos supieran 100% que el que salvó a Abraham fue el mismo creador. Por lo tanto, mató a Arán, y para que nadie le quedara ni la más mínima ni la más mínima ni la más mínima safek, o sea, de ni la más mínima duda que, que fue el creador el que salvó al Abraham. Y eso de que de por sí cuando el creador hace milagros, también él trata de hacer los milagros de forma que a la final le queda a la persona también le quede libre albedrío, y que él quiera decir lo que quiera decir. Si tú quieres creer que fue Dios el que lo salvó, créelo. Si tú piensas que fue porque lo que dijimos con referente a Terra, que él había hecho eso y tenía los méritos y todo lo demás, cree lo que tú quieras. En este caso Dios no. Dios hizo que ellos supieran verdaderamente que había un creador en el mundo, y que no tuvieran ningún tipo de dudas en lo que había sucedido. Y dice que allí en el Zohar Kadosh, que automáticamente cuando sucedió eso, todas las personas dijeron que hay un creador. Se acabó supuestamente lo que decía Nimrod y lo que que los hizo errar y todo lo demás. ¿Y qué hicieron? Agarraron sus hijos y se los dieron a Abraham. Así, eso es lo que va a decir más adelante en la parashá de Lech Lecha, que donde dice, y las almas que habían hecho en Harán y salieron para dirigirse a la tierra de Canaán. Esas almas que hicieron en Harán son esos niños de todas las personas que estaban allí, donde vieron cómo Abraham se salvó, y ellos dijeron, váyase con Abraham. Yo quiero que ustedes sean como Abraham, apéguense al Dios de Abraham, apéguense a Abraham, sean como él. Esas fueron las almas que él hizo. Aquí vamos a ver también por qué más adelante, cuando empecemos Parashat de Lech Lecha, por qué precisamente no se escribió lo que Abraham hizo por el Creador, que se les lanzó a las calderas para no creer en Nimrod ni nada por el estilo, y decirle a todo el mundo que hay un Creador en el mundo. Más adelante vamos a ver. Y Abraham y Nahor tomaron mujeres para ellos. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nahor era Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y padre de Isca. De por sí, ¿quién es Isca? Isca es la misma Sarai. Dice Rashi, ¿por qué se le llamó Isca? Ella es Sara. Aquí se le da este nombre en alusión a que vislumbraba Suká. Fíjate cómo dice Soká, por medio de la inspiración profética. ¿Qué? Vislumbrar o observar también se puede ver. Fíjate que la palabra vislumbrar en inspiración profética dice Sohá. Iská de la palabra Sohá. Sohá Beruah Kodesh. Inspiración profética. El creador hablaba con ella y todo. Espíritu de santidad, Espíritu Santo. Pero no debe ser confundida con el concepto usual de Espíritu Santo de origen cristiano, Hasbe Shalom. Ambos conceptos no tienen nada que ver entre sí. En la Torá esta expresión designa en general un cierto nivel elevado de espiritualidad que implica el acercamiento profundo a Dios y el alejamiento de lo material. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que implica la Kedushá o santidad en hebreo, lo que posibilita la percepción profética. Por ello hemos optado por traducir la inspiración profética. Entonces, Isca viene siendo Sohá. Ahí también habla lo de Imbre Pinhas, de que la Sukkah, Sukkah también tiene el mismo nombre de Sohá, que vislumbra la inspiración profética, que la persona estando en la Sukkah, y si llega a un nivel muy de felicidad muy grande, de, de felicidad en la Sukkah por la mitzvah que el Creador le da, puede llegar incluso a inspiración profética. Interesante. Entonces seguimos y dice Rashi, porque todos observaban su belleza. ¿Qué? Y también puede ser entendido como una expresión nobleza, lo mismo que el nombre Sará implica aristocracia. Shrará, que también es connota dominio y autoridad. Entonces, el Rav Brisk, él le dice que por qué, fíjate que ahí se le llama también Isca,
Pero ¿por qué después ya no se le llamó con ese nombre? Ahora igual ella siguió teniendo inspiraciones proféticas. ¿Por qué no se le llamó de nuevo Isca? Dice porque Rashi trae dos explicaciones. ¿Qué? Las dos explicaciones que trae Rashi es que vislumbraba inspiración profética y también que observaban su belleza, porque en esa época era pequeña, pero cuando ella se dio cuenta que observaban su belleza, automáticamente se tapó. Se tapó para que no observaban su belleza y ya como Rashi trajo, que los sabios trajeron dos explicaciones por qué se llamaba así. Al ya no tener una explicación, incluso que todavía está la inspiración profética, no la Torah no la siguió llamando Isca. ¿Por qué? Porque ya se tapaba y no miraban su belleza. Hasta tanto. Seguimos aquí para terminar la parashá. Y Sarai era estéril, no tenía hijos. Y Terach tomó a su hijo a Abraham y a Lot, hijo de Harán su nieto, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron con ellos de Ur-Kasdim para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron hasta Harán y se asentaron allí. Fíjate lo que es. Dice aquí ¿por qué dice que Terach, el papá de Abraham, los tomó a él y a Lot y a su nieto y a Sarai y se los llevó? Y aparte de eso dice que salieron con ellos de Ur-Kasdim para ir a la tierra de Canaán, pero no llegaron hasta la tierra de Canaán, sino que llegaron hasta Harán y se asentaron allí. Para entenderlo, primero que todo, fue porque después de lo que sucedió, las personas, Terach cayó en sus negocios y todo, prácticamente quedó pobre de todo lo que él hacía. Y un pobre es como si fuera una persona que estuviera muerta en su vida. Y no solamente eso, sino que aparte de eso lo querían matar. Lo querían matar por él haber errado a su generación haciendo esos Epsalim, esos ídolos que él hacía. Y aparte eso no hacía que, no solamente que hacía los ídolos, sino que le decía a las personas cómo tenían que posternarse, cómo tenían que servirlos y todo lo demás. Entonces lo buscaron para matarlo. Por eso Terach se fue rápido, agarró a Abraham y a Lot y a Sarai y se fueron. ¿Quién? Y en verdad ellos iban a ir ellos tenían pensado, porque la pregunta es cuándo habló el Creador con Abraham. Porque ellos tenían como en verdad pensado ir a la tierra de Canaán. Simplemente que llegaron a Harán. Primero llegaron a Harán. De Harán iban a ir a Canaán. Eso fue lo que sucedió. ¿Quién? Simplemente que de ahí en Harán fue cuando le habló el Creador a Abraham. ¿Sí? Y Abraham solamente se fue con Sarai y Lot y dejó a Terach. Por eso dice aquí, los días de Terach fueron 205 años y murió Terach en Harán. Y Rashi trae todo lo que estamos hablando allí también con eso. Ellos salieron con ellos, es decir, Terach y Abraham salieron de allí con Lot y Sarai. ¿Okay? Y murió Terach en Harán. Esto ocurrió después que Abraham hubo salido de Harán, llegado a la tierra de Canaán y permaneció allí en Canaán más de 60 años, pues está escrito que Abraham tenía 75 años al salir de Harán y Terach tenía 70 años cuando nació Abraham, lo cual implica que Terach tenía 145 años cuando Abraham salió de Harán. Por lo tanto, aún le quedaban muchos años de vida, ya que murió a los 205 años, siendo así porque la escritura antepuso la muerte de Terach a la salida de Abraham, para que el hecho de su muerte no fuese difundido a todos y dijeran: Abraham no honró debidamente a su padre, pues lo abandonó cuando era anciano y se marchó. Por esta razón, antes de relatar a Abraham, abandonó el hogar de Terach. La escritura designa a este como muerto. Lo hizo así porque en realidad los malvados, incluso estando en vida, son llamados muertos, mientras que los justos, incluso después de muertos, son llamados vivos, como se declara: y Benayao, hijo de Ben Yoadá, hijo de un hombre vivo. En Harad, dice Rashi, aparece invertida. Ello es para decirte que hasta que llegó Abraham se mantuvo la ira del Omnipresente contra el mundo a causa de los pecados de los seres humanos. O sea, Abraham fue el primer hombre que difundió difundió en el mundo el concepto monoteísta,
Antes de él, la humanidad se hallaba inmersa en la idolatría. Y la Torah dice que Terach murió en Harán. Harán viene de la palabra Harón Af, que viene a decir cólera, que viene a decir ira, la ira del Eterno. Dato que en sí mismo es irrelevante, para aludir al hecho de que, por decirlo así, hasta la llegada de Abraham, Dios tenía cólera contra el mundo. Según la interpretación homilética, la frase Vayamot Terach Beharán debe entenderse como si dijese Terach murió mientras todavía había cólera divina en el mundo. Hasta tanto. Para terminar, entonces vemos lo que sucede aquí. En Parashat Lech Lecha vamos a ver más, vamos a conectar también lo que sucedió aquí con lo que sucedió después también. Con lo que va a suceder aquí con referente a la Parashat de Lech Lecha. No queremos meternos entre la otra Parashat de una vez. Por lo tanto, en el próximo audio ya no vamos a meter el capítulo 12 donde habla sobre Abraham. Y hablaremos también por qué el Creador colocó la muerte de Terach anteriormente para entender un poco más a fondo. Que tengamos buen día. Besrat Hashem.